Hola, mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi espacio. No olviden suscribirse y dejar un me gusta en este video. Hoy les traigo una noticia que no podrán creer. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de las estrellas más queridas de Turquía, protagonizaron una pelea en pleno set de grabación, frente a todo el equipo. Sí, así como lo oyen. La tensión se desató en un momento inesperado y todo quedó expuesto ante la mirada de productores, técnicos y compañeros de trabajo. Según testigos presentes, la discusión comenzó con un intercambio de palabras en voz baja, pero muy pronto Burak perdió la calma y, levantando la voz, gritó: «Aléjate de mi vida, no te quiero cerca». La frase retumbó en el estudio y dejó a todos en un silencio absoluto. Neslihan, visiblemente afectada, intentó responder con calma, pero no pudo ocultar su sorpresa. «Burak, ¿por qué estás haciendo esto aquí? No es el lugar», habría dicho con voz entrecortada. Sin embargo, lejos de calmarse, Burak decidió ir más allá y, en un tono aún más duro, anunció que ponía fin a su relación con la actriz. «Se acabó entre nosotros, todos lo saben ahora». Las reacciones no se hicieron esperar. Los presentes describieron la escena como una de las más tensas que hayan presenciado en una producción. Algunos miembros del equipo intentaron intervenir, mientras otros prefirieron apartarse para no ser parte del conflicto. Un camarógrafo, que presenció la situación de principio a fin, comentó: «Nunca había visto a Burak tan furioso». La atmósfera se volvió tan pesada que nadie sabía qué hacer. Lo más impactante es que esta pelea no ocurrió en la intimidad, sino frente a decenas de personas. Para muchos, fue un choque inesperado porque la pareja había mostrado hasta ahora una imagen de complicidad y cercanía en el set. Un estilista del equipo aseguró: «Hace apenas unas horas los vi riendo juntos en maquillaje y de pronto todo cambió. Fue como ver cómo se rompe algo frente a tus ojos». Los rumores no tardaron en expandirse en redes sociales. Fanáticos de ambos actores comenzaron a especular sobre las razones detrás de la ruptura. Algunos creen que las tensiones laborales jugaron un papel importante, mientras otros apuntan a problemas personales arrastrados desde hace tiempo. En Twitter, frases como almohadilla Burak y almohadilla Neslihan se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Lo cierto es que la declaración de Burak dejó poco espacio para la duda. Su decisión fue firme y pública, lo que demuestra que ya no había vuelta atrás. Una asistente de producción reveló que Neslihan abandonó el set poco después del incidente, sin hablar con nadie más, mientras que Burak permaneció allí, visiblemente alterado pero decidido a continuar trabajando. Algunos allegados aseguran que el actor quería que todo se supiera de una vez, sin ocultar nada. Él estaba cansado de las habladurías, y por eso lo dijo frente a todos, comentó un amigo cercano. Por su parte, personas cercanas a Neslihan afirman que ella no esperaba ese desenlace de forma tan pública y que se sintió humillada por la forma en que todo ocurrió. La noticia se propagó como un incendio fuera de control. Portales de entretenimiento comenzaron a replicar la información, añadiendo especulaciones y versiones encontradas. Mientras algunos defendían a Burak, argumentando que llevaba tiempo bajo presión, otros apoyaban a Neslihan, asegurando que ella siempre se mostró profesional y respetuosa. La polarización entre los seguidores de ambos actores se volvió evidente, y en pocas horas las redes se llenaron de debates acalorados. Los programas de televisión no tardaron en aprovechar la situación. En talk shows de la noche, panelistas discutieron cada detalle de la pelea, analizando los gestos, las frases y hasta la postura de los actores durante el altercado. «Esto va a cambiar la percepción de la audiencia sobre ellos», comentó un crítico invitado, subrayando que las figuras públicas están constantemente expuestas al escrutinio. En medio del torbellino mediático, las agencias de representación de ambos actores publicaron comunicados breves y ambiguos. La agencia de Burak pidió respeto a la vida privada del actor y subrayó que continuaría cumpliendo con sus compromisos profesionales. La de Neslihan, en cambio, enfatizó la fortaleza y profesionalismo de su representada, evitando dar detalles sobre la vida personal. Sin embargo, el silencio no logró apagar la curiosidad. Los seguidores comenzaron a indagar en entrevistas pasadas, buscando señales de que algo andaba mal. Clips de momentos tensos entre ellos en conferencias de prensa o alfombras rojas resurgieron, siendo reinterpretados bajo una nueva luz. Cada mirada, cada gesto, cada palabra adquirió un nuevo significado. Lo que más sorprendió fue la reacción de algunos compañeros de trabajo. Actores secundarios y técnicos cercanos a la producción comenzaron a filtrar comentarios anónimos a medios locales, afirmando que la relación entre Burak y Neslihan llevaba tiempo deteriorada. «Ya había discusiones fuera de cámara, pero nunca pensamos que llegara a este nivel», declaró uno de ellos. La producción de la serie, consciente del impacto que esto podía tener en la continuidad del proyecto, convocó a una reunión de emergencia.
Los productores evaluaron alternativas para manejar la situación, desde modificar el guión hasta recurrir a dobles en algunas escenas, con tal de evitar enfrentamientos directos. La presión económica era enorme, ya que el proyecto contaba con grandes inversores y acuerdos de distribución internacional. Mientras tanto, las encuestas en redes sociales reflejaban un panorama dividido. Algunos pedían la reconciliación inmediata, convencidos de que la química en pantalla era irreemplazable. Otros, en cambio, pedían un cambio de reparto, argumentando que era imposible trabajar bajo tanta tensión. El hashtag #Team Burak y #Team Neslihan se convirtieron en banderas digitales de una disputa que ya trascendía la ficción. La prensa internacional también se hizo eco del escándalo. Revistas de espectáculos en España, América Latina y el mundo árabe comenzaron a cubrir la noticia, resaltando la magnitud de la confrontación. Para muchos, era sorprendente que dos figuras tan queridas y con tanto prestigio se vieran envueltas en un conflicto tan público. Al día siguiente, las cámaras de los paparazzi captaron a Burak llegando solo al set, con rostro serio y sin emitir palabra. Horas más tarde, Neslihan fue vista abandonando su residencia acompañada de su equipo de asistentes, evitando cualquier contacto con los reporteros. Esa distancia física entre ambos parecía confirmar que la reconciliación no estaba en el horizonte cercano. Las marcas que patrocinaban la producción también comenzaron a preocuparse. Algunas evaluaban si seguir vinculadas al proyecto o retirar su apoyo, temiendo que la polémica afectara la imagen de sus productos. Era un efecto dominó. Lo que empezó como una discusión personal se transformó en un terremoto con consecuencias laborales, mediáticas y comerciales. La situación alcanzó un punto crítico cuando un canal de televisión anunció que pronto emitiría un reportaje exclusivo con imágenes inéditas del altercado. El adelanto mostraba apenas unos segundos del enfrentamiento, pero fue suficiente para generar expectativa y polémica. Los fans se preparaban para ver con sus propios ojos aquello que hasta ahora solo se había contado en palabras. En paralelo, psicólogos y expertos en relaciones de pareja comenzaron a ser invitados a programas para analizar lo ocurrido desde un ángulo más humano. No podemos olvidar que detrás de las celebridades hay personas reales, con emociones reales, explicó un especialista en un programa matutino. Su intervención fue aplaudida por quienes pedían menos morbo y más empatía. Mientras tanto, el rodaje quedó suspendido temporalmente. La producción necesitaba tiempo para reorganizarse y decidir si la serie continuaría con ambos protagonistas o si se tomarían medidas drásticas. Este paréntesis solo alimentaba la incertidumbre de los seguidores, que cada día entraban a las redes esperando novedades. En los foros de fans, algunos recordaban con nostalgia los primeros tiempos de la pareja en pantalla, cuando la complicidad era evidente y parecía que nada podía romper ese vínculo. Otros, en cambio, señalaban que quizá la intensidad de la relación dentro y fuera de las cámaras había desgastado demasiado a ambos, llevándolos a un punto sin retorno. Con el paso de los días, una cosa quedó clara: el conflicto entre Burak y Neslihan no solo era un problema personal, sino un fenómeno mediático que marcaría un antes y un después en sus carreras y en la percepción del público. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿habrá marcha atrás o este episodio sellará definitivamente el destino de dos de las estrellas más queridas de Turquía? ¿Y ustedes, qué opinan de esta explosiva pelea? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber lo que piensan. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video con más historias que están dando de qué hablar.